Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de eso que falta y ya lo tenemos aquí a Ale Di Ricio, quien hoy, como decíamos, vamos a estar charlando sobre el río Paraná, pero malas noticias. Malas noticias, esta vez no nos toca la columna de buenas. La semana pasada, justo después de que habíamos tenido la columna sobre las extremas derechas en contra del ambientalismo y el cambio climático, a la tarde Guillermo Francos, flanqueado a sus ambos lados por delfines de la Bolsa de Comercio de Rosario, eran ambos referentes de la Bolsa de Comercio, de las cámaras agropecuarias y las cámaras del agronegocio, anunciaron la nueva licitación de la vía navegable troncal, es el término técnico, pero de lo que estamos hablando en última instancia es la privatización de la gestión y el control sobre el río Paraná. De la mal llamada hidrovía. La mal llamada hidrovía que vemos como sigue cambiando un poco a qué le dicen hidrovía. Se le ha dicho hidrovía al tramo del río Paraná de la vía navegable troncal, o sea, desde Santa Fe hasta el Océano. Se le ha dicho hidrovía a todo, hasta Puerto Cáceres, y se le ha dicho hidrovía a esto en realidad, que es lo que estamos viendo que se licita hoy en día, que sería el concesionario del peaje, para hacerlo más simple y con una analogía menos compleja de algo que no estamos familiarizados, como es el dragado del balizamiento, ¿no? En vez de mantener una autopista, lo que tienen que hacer, aparte de mantener el peaje, es dragar el lecho del río, o sea, remover el sedimento del fondo y balizar para que los barcos puedan navegar a oscuridad y con radares, etcétera. Bárbaro, che, un lujo. En un principio hay varias cosas que llaman la atención de lo que anunciaron. Lo anuncian a 30 años y lo nombran extensible por 30 años más. Esto ya es sorpresivo incluso para las cámaras del agro, digamos que originalmente pedían 15 y prorrogable a 5 más. Les dieron como un montón más de lo que estaban pidiendo. Al igual que con ley bases, no te pedíamos tanto, digamos. Claro. Ni siquiera los grandes empresarios estaban pidiendo tanto, digamos, ¿no? Por otro lado, Guillermo Francos y compañía lo anuncian como un gran logro del libre mercado, que es a riesgo empresario. No hay riesgo empresario, digamos. No hay libre mercado en la gestión, digamos, de la vía navegable troncal, como su nombre bien lo dice, y por donde salen el 80% de las exportaciones argentinas. Esto a su vez impacta sobre la construcción de precios, digamos, ¿no? Claro. Sobre cómo impacta en la economía de todo lo que entra y sale del país. Digamos, estas grandes números, estas concesiones que van a ir a riesgo empresario, en realidad es una transferencia de plata de todo lo que es el sistema de construcción de precios hacia el concesionario. Pero aparte, esto del riesgo empresario, digamos, ahí es no pensar en la gente que vive a la ribera del río de mínima, que va a tener la consecuencia de que claramente va a ser sobreexplotado, ¿no? La navegación del río, si le dejaron a 30 años como medio a hacer lo que quieran, es bueno, tal vez de 5 barcos que pasan por hora, por decir algo que tal vez está mal, que empiecen a pasar 15 por hora, que no es lo mismo. Lo cual es aún peor, porque es tal cual lo que decís, pero encima, en los primeros 5 años de estos 30, están como declaradas o guiadas las obras que va a tener que cumplir el concesionario. Durante los siguientes 25, decide el concesionario. Bárbaro. O sea, decide el concesionario, aprueba las evaluaciones de impacto ambiental el propio concesionario. O sea, es una cesión enorme de las capacidades del Estado también de controlar y regular mínimamente cómo se va a desarrollar esa obra. De nuevo, por 30 años extendible hasta 60, hablamos de hasta 2085. Son 15 mandatos presidenciales, digamos, lo que se está jugando en torno al modelo de hidrovía. Otra cosa que llama inmediatamente la atención es que descartan dentro de quienes no se pueden presentar a la licitación. Los hermanos de Guillermo Francos y nadie más. ¿No? No, al contrario. Pueden. No, eso seguro que no pueden. No, lo que descartan es empresas gestionadas por estados o agencias estatales. O sea, chau China y chau la dragadora China. Pero en un principio también parecería que chau injerencia del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, que podía llegar a haber sido uno de los postulantes. De las 5 grandes empresas dragadoras que hay en el mundo,
La que parecería que la única que puede cumplir las condiciones por una serie también de puntajes y de barcos que se requieren es la empresa que estuvo los últimos 30 años en el río Paraná, Yandenul. Estuvo asociada con una empresa argentina del empresario Gabriel Romero, digamos, de EMEPA, que Gabriel Romero se le hizo la cruz en 2021 porque participó de la causa Cuadernos. Entonces, esa era otra de las razones que adscribían que alimentaba la interna dentro del Frente de Todos para correr a Gabriel Romero en ese momento, digamos, ¿no? Todo parece apuntar que los pliegos están dirigidos a Yandenul, esta empresa belga, y todo parece apuntar al mismo tiempo que la licitación va a ser muy rápida, ¿no? O sea, están hablando de que el 29 de enero, si no me equivoco, pero era uno de los días finales de enero, se abren los primeros sobres y a lo largo de las siguientes 3 semanas toman la decisión. Parecería, 3 semanas, no parece tampoco. Febrero. Pero cada presentación tiene, 2.000 páginas. O sea, quiere decir que van a analizar la información de una manera tan rápida. Bastante rápida, y que esperan a su vez recibir pocas licitaciones, lo cual es un poco más normal, porque la serie de condiciones que tenés que cumplir es como, por ejemplo, la garantía, como cuando uno va a salir a un departamento, o sea, para presentar tenés que dejar una garantía, son $250 millones. O sea, ya te pone un piso sobre quién se presenta y quién no. Pero en ese sentido, ¿crees que, probablemente sí es la respuesta, pero bueno, te lo quiero preguntar igual, que la licitación está armada un poco para que se presente solo Yandenul, o es inocente las condiciones planteadas para el pliego? El pliego está absolutamente lleno de irregularidades, ¿no? Por lo pronto también, absolutamente, yo siendo una persona absolutamente que una mirada súper crítica sobre el modelo de hidrovía, creo que es más cercano a desmantelar la hidrovía que otra cosa, pero sí están haciendo que no se puedan presentar capitales nacionales de ningún tipo. Ni siquiera se podrían presentar uniones transitorias de empresas, como que 4 empresarios nacionales se pudieran poner de acuerdo para... Lo cual también hubiera podido abrir la puerta, lo que ahora arranca una puja, digamos, porque las provincias que habían hecho un frente, la región litoral le llamaron, entre varias provincias para meter cuña y para pelear caja, digamos, en la hidrovía, hubieran podido presentar algo parecido con una serie de empresas provinciales, etcétera, como algo más cercano a una administración con el mismo modelo, el cual de nuevo está llenísimo, es intrínsecamente problemático, por lo que mencionabas incluso antes, pero que hubiera permitido que alguna serie de actores nacionales lo hicieran. Todo parece indicar que está hecha a medida la licitación, digamos, y si no está hecha a medida de una, está hecha a medida de 3, digamos, de 3 empresas. Sí, otra cosa importante sobre las consecuencias que recién mencionabas a nivel territorial, tienen la capacidad de llevar los pies, o sea, la profundidad a la que dragan, de 34, que son 11 metros 300, a 42 pies, que son 14, 15 metros. Parecería en un principio que 3 metros y pico no hacen la diferencia, pero cuando hablamos de un canal de 60 metros de ancho y de cientos de kilómetros de largo, la cantidad de volumen que implica cada pie a la cual se puede llevar por abajo del dragado es ridículamente grande, digamos. Esto en un contexto en el cual el Paraná no solamente está bajo ahora, sino que va a seguir bajando hasta fines de diciembre, y en el cual la crisis climática y la deforestación y los incendios y la quema de humedales van haciendo que el río Paraná tenga cada vez menos caudal y cada vez pueda menos garantizar el bienestar, tanto el agua, digamos, directamente con todos los servicios que eso implica, como el bienestar de un montón de comunidades, familias, pesca artesanal y agricultura, un montón de actividades que hay en torno a la cuenca desde acá a Misiones. Desde acá a Misiones y también, por supuesto, en otros países. Queda por ver si las provincias van a querer pelear algo en este sentido, si es el único posible movimiento, digamos, hay voces que hablan de intereses contrapuestos y que esto va a ser declarado inconstitucional. La verdad que suerte con la Corte igual. Por eso yo no veo en este momento ningún panorama en el cual se avance hacia que algo así pueda revertirse, digamos. Estas son malas noticias, esta vez sí, digamos. Y al mismo tiempo son unas malas noticias que sabíamos que iban a llegar, o sea, desde que se eligió el gobierno de Javier Milei, que se declaró que la intención era privatizar la mayor cantidad de cosas posible. Claro, porque algo que habíamos hablado en algún momento era que estábamos esperando que salgan los pliegos, pero que esperábamos que sea para marzo, tal vez del año que viene, o sea, se adelantaron un par de meses a algo que preveíamos que podía pasar. Totalmente, y al mismo tiempo, para hacer esto iban a privatizar la Administración General de Puertos. En vez de sacar los pliegos, en un momento con Ley Ómnibus dijeron, bueno, privatizar la Administración General de Puertos,
y así como que se privatiza solo, digamos. El modelo que tomaron fue un poco el más, sí, formal, digo, voy a decirle, por decirle de alguna manera, ¿no? Pero porque al mismo tiempo privatizar un organismo público, ni siquiera es una empresa, la Administración General de Puertos. Y al mismo tiempo que privatizan hidrovía, también anunciaron, esto trascendió menos, le quitan facultades a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que era quien podía habilitar a puertos para constituirse en un principio como puertos y podía elaborar informes como, bueno, yo voy a hacer un puerto, tengo que cumplir ciertas condiciones sanitarias, fiscales, etcétera. Hoy en día le sacan esa facultad y se la dan a profesionales independientes. Esto quiere decir que bajo honorarios propios, o sea, yo le puedo pagar a un profesional para que me habilite ciertas facultades para avanzar hacia hacer y constituirme como un puerto. Esto básicamente es abrirle la puerta a los narcos, digo, como a la red de economías paralelas que funcionan en torno al Gran Rosario, digo, el narcotráfico como la más sensacionalista, pero las economías en negro, las economías no declaradas, la exportación de cualquier cosa, incluyendo guita, o sea, la fuga de divisas también sucede en términos físicos. Digo, los bolsos de López no eran solamente cosas sensacionalistas, hay bolsos de guita que se van por el Paraná, y eso se ha comprobado también porque de nuevo cuando llegan a destino a veces se encuentran bolsos de guita en negro que van a parar a guaridas fiscales, ese tipo de cosas. O sea, el topo desde adentro del Estado está también yendo por el sistema de puertos y la capacidad también de que tenemos de controlar y de gestionar lo que sucede en las aguas y en las cuencas. Bueno, él en su campaña previa a la presidencia, en alguna entrevista de esas en las que solo gritaba y causaba sensaciones, decía algo así como que la mafia igual tiene mayores códigos que los trabajadores estatales, por ejemplo, y que entonces él prefería hacer tratos con la mafia. Bueno, tal vez esto es, vamos habilitando los canales simbólicos para decir, che, la mafia no es tan mala, la mafia del narcotráfico, ¿no? En este caso particular. Y probablemente haya pactos de gobernabilidad, digo, como probablemente haya un montón de cosas que uno, sobre la cual ni siquiera uno puede especular. Pero sí también otra cosa es que la avanzada privatizadora, si bien esto no es una empresa estatal, digamos, de nuevo, porque parece que decimos que se privatiza hidrovía y hay algo que se está privatizando, no es una serie de cosas físicas, no es una serie de plantas, fábricas. No, es el control y la regulación sobre el tránsito, para decirlo de alguna forma, sobre el río Paraná. El tránsito, digo, y no solo en términos de que pase un barquito o no, sino de las cosas que suceden respecto del río. Totalmente. Como algo que decías antes de los pies de dragado, no sé si está bien dicho así. Sí. En la película, en Por el Paraná, hay, no me acuerdo quién es que nombra cuál es la cantidad de pies ideales en términos de ríos que tienen características similares al Paraná, y que ya en estos 30 y pico que estamos ahora, ya estamos al doble de lo que sería lo ideal para el caudal que tiene el río y la fisonomía del río, ¿no? Y en ese sentido también es pensar como en la gestión del ecosistema, digo, ¿no? Como Eso queda para lo último igual, siempre. A nadie le estoy forzando eso, claramente. Pero no solamente por su calidad ecosistémica, digo, en este momento, sino que es la gestión de lo que te garantiza ese ecosistema, digo. Sí, de la vida. De nuevo, por eso, ni siquiera yo, por supuesto, creo en la defensa sobre el patrimonio de biodiversidad, digo, como esto me parece que hace falta decirlo porque es el foco de una mirada también, pero ni siquiera eso, como no van a tener hidrovía sobre la cual navegar, ¿viste? En ese sentido, claro, como es también la gestión de lo que te garantiza el ecosistema, no solamente el ecosistema. Ni hablar de que eso, como ya hemos mencionado, la ciudad de Victoria quedándose sin agua, digamos, ¿no? Como lo que te garantiza el ecosistema en muchas distintas facetas. Una cosa más nomás, eso, es la primera de las grandes privatizaciones. A eso iba, más allá de que no es una empresa, digo, no es YPF, no es Enarsa. Claro. Lo que aparecía en Ley Ómnibus como lo primero que iba a suceder, a un año efectivamente logran avanzar en la primera de las grandes privatizaciones de un sector, digamos, ¿no? En ese sentido está por verse si avanzan con más, digamos, como ya hay 7 proyectos que entraron al RIGI, así que hay que ver si necesitan o no necesitan, digamos, poniéndole grandes comillas porque no es una necesidad, si van a intentar administrar intentar rematar esos infraestructuras, recursos estatales de ahora en más. Bueno, gracias, Ale. Al servicio. No nos encontramos nosotros la semana que viene. Es un buen momento para anunciar que
Paisaje donde vivo va a salir el jueves a las 13:10 horas y no el martes. Exactamente. Y aprovecho el chivo que por el Paraná, la disputa por el río ya está en Cinear, que ya habíamos mencionado, pero que habla precisamente de este tema. Es la columna en la que tengo que mencionar. Vayan a mirarlo, claro. Vamos